Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo, que los acompañará como moderadora el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud Musculoesquelética con la temática titulada Sesión 7, Acciones Preventivas y Abordaje frente a las lumbalgias en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Nora Balbuena. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los asistentes. Es un placer acompañarlos para abordar una temática que nos interesa a todos. De hecho, la OMS establece que por lo menos una vez en la vida presentaremos un cuadro de lumbalgia. Pero bueno, todo esto lo abordaremos a lo largo de esta acción educativa. Recuerden que esta acción educativa hace parte de una comunidad nacional de conocimiento que para el 2024 tiene proyectadas 11 temáticas estratégicamente seleccionadas para ustedes para poder fortalecer las competencias en la gestión individual y al interior de las organizaciones. Vamos, Claudia, con nuestro primer sondeo. Claro que sí, doctora Nora, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento, y dando así a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con nuestra primera pregunta. Las lumbalgias pueden ser generadas por A, tabaquismo, B, sedentarismo, C, manipulación manual de cargas, D, todas las anteriores, E, B y C son correctas. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, tabaquismo con un 1%, B, sedentarismo con un 5%, C, manipulación manual de cargas con un 16%, D, todas las anteriores con un 11%, E, B y C son correctas con un 67%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Ante los casos de lumbalgia en las empresas se debería A, favorecer el retorno al trabajo, B, mejorar las condiciones de trabajo de todos, C, mejorar los puestos de los trabajadores con lumbalgia, D, ninguna de las anteriores, E, A y B son correctas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, favorecer el retorno al trabajo con un 1%,
B, mejorar las condiciones de trabajo de todos con un 20%, C, mejorar los puestos de los trabajadores con lumbalgia con un 17%, D, ninguna de las anteriores con un 0%, E, A y B son correctas con un 62%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Son medidas preventivas para promover la salud musculoesquelética de la espalda. A, controlar la exposición a vibraciones. B, promover hábitos sanos. C, promover ayudas para la movilización de cargas. D, todas las anteriores. E, B y C son correctas. Estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A, controlar la exposición a vibraciones con un 2%. B, promover los hábitos sanos con un 2%. C, promover ayudas para la movilización de cargas con un 2%. D, todas las anteriores con un 61%. E, B y C son correctas con un 33%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la doctora Nora. Bueno, Claudia, entonces la frase que he elegido para hoy es importante detectar los problemas lumbares a tiempo, independientemente que se consideren asociados o no con el trabajo, en lugar de sufrirlos en silencio. Esta frase la he seleccionado de una publicación de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo a propósito de los problemas por lumbalgia, y el cual está relacionado dentro de la bibliografía, donde aborda desde toda la etiología, es decir, las causas asociadas con los dolores lumbares, hacia, yendo poco a poco hacia esas recomendaciones que las empresas deberían considerar para la prevención de este tipo de desorden musculoesquelético. En cuanto al silencio, bueno, esto será un tema que abordaremos a lo largo de este taller. En cuanto a los momentos que tendremos, está estructurada la acción educativa en dos grandes temáticas. En primer lugar, dolor lumbar, factores asociados, gestión preventiva y de actuación cuando se presentan síntomas en los trabajadores. Y en segundo lugar, algunas de esas soluciones de la Estrategia Integral Salud Musculoesquelética Positiva que pueden encontrar, en donde pueden encontrar elementos que apoyan tanto la gestión individual como la gestión en las organizaciones. El objetivo general está formulado en términos de socializar y fortalecer los conocimientos para la prevención de las lumbalgias y el abordaje de los trabajadores con sintomatología. Bueno, entrando en materia, en primer lugar hablaré de algunos elementos generales frente a la enfermedad, los factores asociados, que nos dicen las cifras en el mundo frente a la dimensión de la problemática, la gestión preventiva y de actuación. En cuanto al dolor lumbar, es importante tener en cuenta que tenemos dos grandes categorías de problemas lumbares. Los unos que hacen acorde a la clasificación internacional de enfermedades que sigue utilizando Colombia, que es la CI-10, tendríamos dos grandes categorías. Una, que es aquellos casos de lumbalgia asociados básicamente a alguna inflamación o alguna exigencia que han tenido los tejidos blandos y que se van a ver reflejados en una sintomatología a nivel de la zona lumbar de la espalda, y las otras categorías serían aquellos dolores lumbares que están relacionados con alguna malformación o con otra enfermedad que se presenta, un traumatismo, podría ser una fractura que se presenta a nivel de esa zona de la espalda. En este orden de ideas, pues hay que partir de hablar que en nuestra estructura, cuando hablamos de problemas o de desórdenes musculoesqueléticos, estamos hablando de unas enfermedades que comprometen músculos, ligamentos, tendones, articulaciones, vasos, nervios, y que en este orden de ideas, cuando hablamos de dolor en tejidos blandos, hace alusión a un compromiso, podría ser de músculos, de fibras musculares. Hay que tener en cuenta que en la espalda tenemos unos músculos que pueden ser muy grandes,
pero también en la parte interna entre las vértebras, lo que va a unir, vamos a tener unos músculos más pequeños que pues pueden verse comprometidos. Igualmente podríamos llegar a tener también algún tipo de lesión a nivel de los ligamentos que van a estar allí soportando que las diversas estructuras se mantengan en esa posición que se considera normal. Cuando hablamos de un dolor lumbar crónico, nos estamos relacionando a un dolor, a una enfermedad que ya está asociada a otro tipo de patologías. Podría ser una hernia discal, un desplazamiento de un disco que puede llegar a comprimir la raíz nerviosa, como lo estamos viendo en esta pequeña imagen. Y entonces es cuando se da que hablamos de ese atrapamiento, que se pellizca el nervio, como ocurre en el caso de la ciática. Que la ciática también no está por sí sola determinada, sino podría estar asociada también, por ejemplo, a una espondilolistesis, que básicamente lo que ocurre es el desplazamiento de una estructura con relación a lo que se considera normal y que puede también dar lugar a ese atrapamiento. En el caso de la estenosis, básicamente, que es este caso de esta pequeña imagen, lo que vamos a ver es que se reduce el espacio por el cual va a ir toda la médula y esto también puede dar lugar a un atrapamiento del nervio y puede dar lugar a ese cuadro clínico de dolor. Tenemos la osteoporosis, es un proceso degenerativo en el cual vamos a ver pérdida de la densidad ósea. El dolor lumbar también puede estar asociado a otras enfermedades, tumores, puede estar asociado también a casos de artritis. Y lo que puedo decirles es que en cuanto a la sintomatología hay una clasificación dependiendo de por cuántas semanas permanece ese dolor. Hablamos de un cuadro clínico agudo cuando es menos de 6 semanas, subagudo cuando va de 6 a 12 semanas y crónico mayor a 12 semanas. Cuando estamos hablando del contexto laboral, lo que la literatura y todos los estudios han podido establecer que lo importante es no dejar que esos cuadros agudos lleguen a dar lugar a unos cuadros crónicos, porque eso también puede presentarse. También depende, no podemos dar toda la responsabilidad al contexto laboral de los cuadros clínicos de dolor lumbar. Nuestros hábitos inciden notablemente también en la probabilidad de presentar un cuadro de dolor lumbar. Entonces, ya como iremos hablando poco a poco, es importante el estilo de vida que tengamos, incluso también en la oficina, en estas modalidades de trabajo a distancia, somos nosotros quienes podemos tener la autonomía también para decidir en qué momento nos vamos a poner de pie. Vale la pena resaltar que el dolor lumbar no está asociado únicamente a actividades que exigen esfuerzo físico. De hecho, en la literatura se pueden encontrar ustedes con que se hace alusión que es una enfermedad que está siendo también relevante en actividades de oficina, en actividades en las cuales se debe permanecer en posición sentado, pero que ese hábito, cada cuanto nos ponemos de pie, va a marcar un diferencial en torno a la posibilidad de poder presentar un cuadro de dolor lumbar. En cuanto a la magnitud de la problemática, pues es muy, muy importante el tema de la prevención del dolor lumbar, ya sea de índole profesional o de índole común, porque el dolor lumbar es el factor, de acuerdo a estudios y a datos de la Organización Mundial de la Salud, que más contribuye a años vividos con discapacidad en el mundo.
1 por cada 13 personas, es lo que resalta en esta última publicación la Organización Mundial de la Salud. Y el otro tema que nos preocupa y que ya le resaltaré en cuanto al comportamiento que está teniendo Colombia con relación a datos que son factores que incrementan el riesgo de desarrollo de desorden musculoesquelético y, bueno, de otras patologías también que, como vimos, no solamente las musculoesqueléticas estarían asociadas con el presentar un dolor lumbar, sino puede haber otras enfermedades que también determinan la presencia del dolor lumbar. Lo que se evidencia es un aumento del 60% desde el año 1990. Es decir, que a pesar de la tecnificación, a pesar de todo lo que se está poniendo en marcha en las empresas, la problemática no reduce. Y es que en el caso del dolor lumbar tenemos también el tema de los accidentes de trabajo, accidentes como caídas a nivel o igualmente, por supuesto, el sobreesfuerzo físico de la movilización manual de cargas nos da lugar a este tema de los diagnósticos de dolor lumbar. Se espera que para el 2050 llegue a 843 millones de personas que presentan dolor lumbar. Lo otro es que la Organización Mundial de la Salud, como decía al comienzo, estima que por lo menos una vez en la vida todos vamos a presentar un cuadro de dolor lumbar, y aquí sí los invitaría a que cada uno analice y sea muy honesto consigo mismo si en la actualidad presenta o ha presentado un cuadro de dolor lumbar. Yo creo que muchos van a decir que sí, sino hacer alusión a que al 100% de las personas que están conectadas, y es que el dolor lumbar también se asocia con el estrés. Tiene bueno, en general los desórdenes musculoesqueléticos, pero en el caso de los espasmos y las tensiones, donde la zona lumbar es uno de los lugares donde con mayor frecuencia se presenta, el estrés lleva a que haya cambios hormonales, cambios, liberación de sustancias como el cortisol, que va a ser un determinante en torno a la aparición del dolor lumbar. La prevalencia aumenta con la edad y se considera, aunque yo trato de ser un poco más cautelosa con este tipo de interpretaciones, porque en el caso de la población afiliada a positiva, donde más se ve es en ocupaciones que son hombres. Sin embargo, acorde a algunos datos estadísticos, se hace alusión a que se presentaría con mayor frecuencia en las mujeres. Entonces, sabemos la segregación ocupacional que existe también en las mujeres, y también se reconoce el tema de la doble ocupación en las mujeres, y es decir, el cuidado de los niños, además de las actividades del hogar y la actividad laboral. Y adicionalmente tenemos el caso del embarazo, donde también el embarazo incide en la presentación del dolor lumbar. En cuanto a la magnitud de la problemática en Colombia, más que hablar de dolor lumbar inespecífico, que es el diagnóstico que entraría como aquellos asociados directamente con factores ocupacionales que la multicausalidad no permite establecer, que es asociado a otra patología. Lo que más se presenta en la población, esto ocurre también en los afiliados a positiva, son trastornos del disco lumbar con radiculopatía. Cuando hablamos con radiculopatía hace alusión a que se presenta un compromiso de esas fibras nerviosas, de los nervios que son atrapados al pasar por esos orificios que hay entre las vértebras. Y el otro es el trastorno específico de los discos intervertebrales y trastorno de disco intervertebral no especificado. Estos son los diagnósticos que con mayor frecuencia se presentan. Sin embargo, en comparación con los demás desórdenes musculoesqueléticos, pues el porcentaje es casi o yo diría que muy bajo.
Es decir, que de todos los desórdenes musculoesqueléticos calificados en la población laboral afiliada positiva, por ejemplo, en el 2003, el compromiso de los discos intervertebrales correspondía a un 4% de todos los desórdenes musculoesqueléticos, frente a casi 700 de síndrome del túnel carpiano, pues es muy mínimo lo que tendría. Pero esto no quiere decir que la problemática no esté allí. La última encuesta que se hace en Colombia por parte de la Asociación Colombiana de Estudio del Dolor muestra que en la población colombiana aproximadamente el 85.7% de la población general referencia presentar dolor, y el dolor lumbar ocupa el tercer lugar. 25% lo ocupa rodilla, la cabeza el 19% y lumbar el 18%, donde lo preocupante es que el 53.6% de todas las personas que presentan dolor refieren que el dolor es crónico. Y aquí otro tema que también van a encontrar en esa publicación que hice alusión de la Organización Mundial de la Salud, que se referencia a dar pautas sobre el tratamiento que se considera más efectivo, que no sea quirúrgico para los casos de lumbalgia. Aparece el tema de que en Colombia el 42% se automedica. Y esto es un hábito que tenemos todos, y no vayamos a ver en la televisión todos los anuncios publicitarios o en los diversos medios que aparecen sobre los medicamentos para utilizar para el dolor. Y nos hemos acostumbrado a banalizar el dolor que se presenta a nivel de la espalda, incluyendo la zona lumbar, y a nivel de todo el cuerpo, pues porque como vimos allí en esta encuesta que hace la Asociación Colombiana, pues nos automedicamos. El tema de la automedicación es que no se recibe el tratamiento que correspondería, y esto, pues el hecho de que no recibamos un tratamiento adecuado y oportuno, eso determina la posibilidad también de que ese dolor deje de ser agudo, pase a subagudo o llegue a ser crónico. Entonces es importante recibir ese tratamiento, consultar al especialista cuando se presenta la sintomatología. Igual, como lo he yo hablado en otros escenarios, en otras acciones educativas, es importante que al interior de las empresas no se castigue, no se penalice el hecho de que los trabajadores referencien que están presentando sintomatología. El trabajador teme hablar, debe referenciar que está presentando esos síntomas por el hecho de toda la... Incluso conocí empresas en mi vida profesional a lo largo de estos 30 años donde los trabajadores, así lo referenciaba el trabajador, buscan aburrirme para que me vaya. Y eso se denota en algunas empresas. Igualmente, por esas metas que se buscan en ciertas áreas o en ciertas organizaciones de cero accidentes, el trabajador daña las estadísticas y entonces es señalizado como que por culpa, y siempre, bueno, esto depende de la cultura también, no digo que sea general para todas las empresas, pero esa cultura en la cual se ve que es el trabajador únicamente el responsable de ese cuadro clínico, pues eso no conduce a ningún lugar, porque en efecto lo que muestra impacto en torno a la prevención de estas patologías es el que se actúe sobre todos los factores que se consideran que la literatura, que los expertos han podido mostrar que tienen una relación directa con el desarrollo de estas enfermedades. Entonces hay que buscar pues un abordaje distinto, integral, holístico, que ya veremos también que lo resalta la Organización Mundial de la Salud en la última, bueno, en general en el documento frente a la eficacia que tienen los diversos tratamientos para el manejo del dolor lumbar. En cuanto a los factores asociados, son múltiples los factores asociados con el dolor lumbar, de ahí esa categorización de inespecífico. Ahora bien, pues en la CI
11, que es la clasificación, la última que ha sacado la Organización Mundial de la Salud para las enfermedades, pero que aún no ha entrado a utilizarse en Colombia, pues ya no se habla de inespecífico, sino se habla de primario, dolor lumbar primario. Y leía yo, hay lo he utilizado en otras acciones educativas que los invito a revisar, y es el grupo de investigación, que es muy robusto, son cerca de 80 investigadores que tiene la Universidad de Waterloo de Canadá, con un área importantísima de investigación en prevención de desórdenes musculoesqueléticos, y ellos resaltan el tema de no hablarse de inespecífico y más bien ir a buscar todos estos factores que son determinantes en el desarrollo de los cuadros de lumbalgia para empezar a actuar, y no simplemente dejarlo como un diagnóstico más que aparece allí de un desorden musculoesquelético. Entonces, dentro de estos factores asociados tenemos las posturas incómodas, y aquí no solamente posturas que exigen esfuerzo físico. Bueno, olvidé relacionar en cuanto a las estadísticas de las empresas afiliadas a Positiva, lo que tenemos de mayor compromiso de desorden musculoesquelético de la espalda son el sector minero, agricultura, manufactura, transporte, servicios sociales y de salud, es decir, sector salud, construcción, inmobiliario, tenemos el sector eléctrico, gas y agua, y administración pública. Posturas incómodas no implica solamente esfuerzo por repetitividad, por postura y por esfuerzo, que sería lo que estaría implícito en movilización manual de cargas, sino implica también la postura que adoptamos cuando estamos sentados o estamos de pie, qué tanta alineación tiene la espalda, y también pues va a cobrar relevancia el tema de la duración. En cuanto a la postura sedente, hay talleres que hemos dedicado a hablar de la prevención del comportamiento sedentario. Lo que los expertos resaltan, expertos como la Agencia Europea de Seguridad, el Instituto Nacional de Investigación para Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales de Francia, es que permanecer sentado por más de 2 horas continuas ya es un comportamiento sedentario, y deberíamos buscar durante el día de no estar sentados por más de 5 horas. Estar sentado 5 horas ya se considera un comportamiento sedentario, y el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos aparece. Entonces, aquí nótese que hay un cambio fuerte en torno a lo que considerábamos el sedentarismo, porque el sedentarismo está asociado a la práctica de actividad física. Entonces, si ustedes permanecen de manera continua durante 2 horas sentados, o durante el día están 5 horas, se consideran comportamientos sedentarios, y el riesgo de desarrollar desórdenes musculoesqueléticos, incluidas las lumbalgias o otro tipo de patologías a nivel de la espalda, pues va a ser mayor para nosotros cuando tenemos esa característica en la actividad laboral. En el caso de los conductores, pues tenemos, adicional a la postura incómoda que se mantiene, otro aspecto como es la exposición a vibración de cuerpo entero, pero que no ocurre únicamente en los conductores, ocurre en otras actividades, incluyendo, por ejemplo, en construcción, en obras civiles, cuando se está expuesto, por ejemplo, a los taladros, donde hay exposición de vibración de cuerpo entero, que va a incidir en torno al tema de la osteoporosis, por ejemplo, y la lesión en tejidos blandos, incluyendo también los nervios. Tenemos trabajo físico pesado en minería, por supuesto que eso resalta en la agricultura, en ciertos cargos y ocupaciones, pues prevalece con mayor énfasis este trabajo físico pesado, que incluye también el tener que desplazarse largos recorridos. En la semana pasada, yo diría, y mi invitación es esa a los colegas que están conectados, es importante el hablar con los trabajadores
para poder identificar esa dimensión de la problemática, pero también escuchar frente a lo que viven los trabajadores y la importancia de buscar soluciones. Una trabajadora con una actividad física pesada le preguntaba sobre su actividad y ella me decía que cuando llegaba a su casa, me dice, no sabe lo que estoy sintiendo en este momento en los pies. Me vibran los pies, me decía. Y hacía alusión a que cuando llegaba después de me dice, todos los días que llego a mi casa me tengo que tomar 2 ibuprofenos y una bebida caliente. Pues evidenciaba el sufrimiento que estaba teniendo con relación a la problemática por su desorden musculoesquelético. En cuanto al levantamiento de cargas, pues no solamente es la manipulación manual de cargas, sino en el caso del sector salud, como lo hacía alusión, tenemos la movilización manual de pacientes, que pues es relevante en ese sector y que tiene unas implicaciones en el caso del sector salud, de las entidades públicas. Hay una carencia marcada en torno a esas ayudas mecánicas, al mantenimiento que puedan tener las pocas que están disponibles para poder hacer esa movilización manual de pacientes de las mejores condiciones. Sin embargo, en el colectivo de trabajo se tratan de buscar soluciones. Ese colectivo es un mecanismo, de hecho en Brasil se resaltan estudios donde se muestra cómo frente al trabajador del sector salud que presenta sintomatología, los otros acuden a apoyarlo en ciertas tareas que saben que para él son costosas realizarlas. El empuje y tracción de cargas, aquí podemos verlo en esa fotografía, y donde pues no es fácil el rodamiento, donde no solamente está en ese trabajo pesado, en empresas encontramos que hay ayudas mecánicas disponibles para la movilización, carros, por ejemplo, o los traspales, pero no tienen un buen mantenimiento y entonces pues hay un esfuerzo marcado y igualmente factores adicionales que van a cobrar, a pasar factura a los trabajadores, ausencia de recuperación y es las pausas, la posibilidad de que el trabajador se recupere, el hecho de que el trabajador esté allí de frente desarrollando las tareas no implica que va a ser más productivo, el cuerpo necesita recuperarse, la fatiga aparece, el dolor aparece, el síntoma aparece y eso hace que el trabajador sea menos eficiente, incluso que la calidad de su trabajo se reduzca. Es necesario realmente tener una planeación, en torno al procedimiento que se considere la realidad de la capacidad de los trabajadores. Yo conocí una empresa terrible, terrible. Yo cuando llegué, a mí el ingeniero, el jefe del área operativa, igualmente la coordinadora de salud y seguridad me dijo, estos trabajadores son súper eficientes, ellos producen el 150%. Yo no entendía a qué se refería. Cuando llegué al área a hacer la evaluación, vi que los supervisores le pedían un 50% más de lo que organización y métodos había identificado que el trabajador era capaz de producir en unas tareas altamente repetitivas. ¿Cómo no esperar una morbilidad, unas estadísticas de enfermedad laboral cuando no existe una mentalidad donde se reconoce que el trabajador tiene un límite? Claro, el trabajador buscando no perder su trabajo es capaz de ir hasta ese límite con las consecuencias nefastas del desorden musculoesquelético. Las demandas psicológicas elevadas en términos de presión de tiempo, de cuánto debes de ir, de resolución de problemas, la velocidad a la que se debe ir también frente a un mundo de información del cual debe tomar para decidir en un proceso, el soporte social débil por parte de jefes, por parte de compañeros, el índice de masa corporal.
el sobrepeso, la obesidad va a marcar en el desarrollo de las lumbalgias. Al respecto, pues acorde a las últimas estadísticas que se tiene del estado nutricional de Colombia, que son del 2015, en 10 años ha incrementado el sobrepeso en la población laboral colombiana en un 10% y ha incrementado más en las poblaciones jóvenes. Entonces, esto es preocupante, no solo frente a la problemática de la espalda, sino en general. O sea, la obesidad también, el sobrepeso también es un determinante de patologías como el síndrome del túnel carpiano, donde también se puede reducir el espacio, y otras patologías musculoesqueléticas. Las rodillas, por ejemplo, vimos en el caso de la asociación, la encuesta que hace en el 2022, donde aparece que rodillas es el segmento con mayor compromiso y dolor en la población colombiana. La edad, a medida que envejecemos, también hay un proceso degenerativo que va a marcar en el caso del desarrollo de las lumbalgias, que también puede estar asociado, por ejemplo, con esas estenosis o la osteoporosis que se pueda presentar, o el desplazamiento de las estructuras a nivel de la espalda. Ya hicimos alusión a la vibración de cuerpo entero y las caídas que pues no son despreciables en el caso también de esos trabajos que son pesados. Esto en torno a la postura y básicamente esta publicación que es de Bélgica, bueno, olvidé acá incluir la cita, esto es del Instituto de Salud y Seguridad de Bélgica. Vemos cómo dependiendo de la postura que se adopte hay mayor presión y mayor riesgo en la zona lumbar, y vemos cómo la posición sedente no es la que tiene menor presión a nivel de la zona lumbar, es la posición de pie, pero después de cierto tiempo también la posición de pie empieza a pasarnos una cuenta de cobro. Y vemos cómo la inclinación con rotación pues es lo más costoso, la flexión le sigue, y vemos cómo la posición de cuclillas también tiene una implicación para la zona lumbar. Por ejemplo, sectores como agricultura o construcción, donde se adoptan este tipo de posturas, pues van a ser exigentes para las estructuras de la espalda. Por lo tanto, esto nos muestra que debemos, si asumimos la posición sedente, antes de las 2 horas, cambiar de posición, ponernos de pie. Lo que se considera ideal es que sea máximo cada hora que nos pongamos de pie, que caminemos, que nos estiremos, que nos movamos. Incluso si estamos allí durante 1 hora sentados también, que cambiemos la posición para activar circulación, para dar la posibilidad de que se relajen algunas estructuras que han estado solicitadas en la posición sentada. Tenemos, en cuanto a medidas preventivas, establecer un programa de gestión o un programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, por supuesto, incluidos los casos de prevención de las lumbalgias. Diseñar y adaptar los puestos de trabajo, es decir, considerar criterios ergonómicos. Hoy en día la tendencia es que no ver únicamente en la silla ni en el escritorio, sino la posibilidad de cambiar de posición. Si ustedes ven a través de internet, se encontrarán esos puestos de trabajo donde se busca que se pueda modificar, que el trabajador pueda laborar tanto en posición sentado como en posición de pie, incluido en oficinas. Formalizar estándares para procedimientos y cargas, pero que sean razonables, no como el caso que yo les comenté de esta empresa que Organización y Métodos, los ingenieros habían podido establecer lo que podía realizar una persona, sin embargo los supervisores decidieron pasarle un porcentaje más. Decía, es que para que lo hagan, porque si no son perezosos y no lo van a hacer, pero sin embargo los trabajadores se exigieron a sí mismos y dieron hasta a ese más, pero ¿cuál fue lo que tuvieron que pagar? ¿Qué es lo que tienen que pagar estos trabajadores? Y por supuesto el hecho de que estén
en esa condición de enfermedad con diagnóstico hace que se tengan que ausentar. Entonces, hoy en día, pues eso no resulta productivo para la empresa porque hay unos indicadores de ausentismo marcados y esos reemplazos pues determinan que no hay el mismo nivel de calidad ni eficiencia en las tareas que se desarrollan. Entonces, aparentemente se pensaba que era una ganancia que se estaba teniendo, pero lo que se muestra en términos de productividad es otra cosa. Mecanizar, automatizar e implementar tecnologías para esos trabajos que son altamente exigentes. Esas tareas que definitivamente ejecutándolas el trabajador, lo único que dan lugar son a enfermedad y accidentes de trabajo también. Seleccionar y adquirir equipos y herramientas con parámetros de salud y seguridad en el trabajo, incluyendo los de ergonomía. Yo les he comentado el caso de esta empresa de aseo, donde se hizo ese piloto. Basados en criterios de otro país, decidieron adquirir la longitud de los palos de las escobas y los traperos, pero no es para población colombiana. Por lo tanto, pues eso es un determinante en torno a las exigencias que puede tener frente a las posturas que adoptan los trabajadores y así sucesivamente en las herramientas y equipos que se utilizan para las empresas. En esta empresa que les decía que les exigían más de lo que Organización y Métodos había podido establecer. Llegaron unas mesas de trabajo con unos parámetros ergonómicos fabulosos, venían desde Italia y por decisión, por arbitrariedad, decidieron modificarlos y no, pues terrible el impacto también que tenía, no solamente a nivel de la postura que se adoptaba, sino a nivel de las exigencias también de otros segmentos corporales. Considerar la rotación de tareas y entre puestos de trabajo, buscando, por ejemplo, el caso de la recuperación de los trabajadores. Alternar las tareas cuando se utilizan herramientas que vibren para reducir el tiempo de exposición según valores límites permisibles. Promover el uso de ayudas para la manipulación manual de cargas y igualmente para la movilización manual de pacientes. No intentar superar la capacidad individual al aplicar fuerza, y es que a veces por mostrarse, yo conocí el caso en un sector minero donde en esa empresa no se contrataban mujeres para realizar esas tareas. Y simplemente por el hecho de mostrar la diferencia de género frente a ciertas tareas y la capacidad, le solicitaron a una mujer que movilizara unas válvulas y ella presentó una fractura de columna. Eso es a mi modo de ver, patético en una empresa que se permita ese tipo de situaciones. Otra de las medidas preventivas, utilizar ayudas para bueno, acá creo que quedó repetida fomentar la participación de los trabajadores. Lo que yo les decía de la escucha de los trabajadores. No porque tengamos una formación en salud y seguridad, no la sabemos todas. Los trabajadores son los que están allí de frente y conocen la efectividad y la eficiencia, incluso el impacto que puede tener cualquier cambio que se lleve a cabo en el desarrollo de una tarea, el cambio en una herramienta, el cambio en un equipo, la modificación en el puesto. Los trabajadores, su participación tanto en la identificación de los peligros y riesgos como en la búsqueda de soluciones es relevante. Muchos expertos resaltan publicaciones también la adherencia que pueden tener los trabajadores frente a esas soluciones. Conozco empresas afiliadas con los recursos disponibles del área de mantenimiento, entre ellos se buscaron las soluciones, se rediseñaron los puestos de trabajo y han tenido un impacto marcado en torno a la prevención de la enfermedad y la prevención de los accidentes de trabajo. Establecer controles para mitigar la exposición a vibración y demás factores ambientales, en este caso
por supuesto, los guantes, por ejemplo, de absorción a la vibración, o incluso el diseño del mango, la longitud que pueda tener o el entrenamiento en torno a la posición corporal para la absorción de vibración. Establecer un plan de formación que promueva esa salud musculoesquelética, pero como yo decía en el taller anterior de esta comunidad de conocimiento, y es que los países que muestran un impacto no es una formación masiva de decirle las generalidades que se puede leer en cualquier documento, es una formación adaptada a las particularidades de cada empresa, acorde a esa evaluación de esas situaciones de trabajo. Estimular el apoyo entre colegas y mandos medios, promover hábitos sanos de alimentación y actividad física. Ya vimos, les he comentado sobre la perspectiva que se está viendo de la actividad física y de la nutrición en Colombia. En términos de actividad física, las que menos hacemos actividad física en Colombia, acorde a esas estadísticas del 2015, son las mujeres. Igualmente son las mujeres las que están presentando mayor sobrepeso, entonces es necesario que modifiquemos nuestros hábitos. Para tal fin, dentro de esa estrategia integral de salud musculoesquelética positiva, está preparando un nuevo programa para promover los hábitos en la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de esas ayudas mecánicas, de esos equipos. Si presenta síntomas, consultar pronto al médico y seguir las indicaciones. Igualmente es ese manejo, esa visión de ese programa de vigilancia epidemiológica al interior de la empresa, no centrado únicamente en una prevención primaria, sino también en el manejo de esos trabajadores, en el abordaje, en la atención a esos trabajadores que ya presentan sintomatología, llevándolos hasta esa reincorporación laboral y ocupacional. Yo lo he presentado también en otras acciones educativas, por ejemplo, cuando hablamos de la espalda específicamente, y es 7 claves para actuar ante casos de lumbalgia, que hace parte de la publicación 2019 del Instituto Nacional de Investigación para la Prevención de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales de Francia, donde ellos proponen un cuadro verde, es decir, unas indicaciones y también unos parámetros de hasta cuánto exigirle a un trabajador que presenta lumbalgia. Y dentro de los aspectos que se resaltan está reconocer el dolor, o sea, que sea abierto, que se permita hablar sobre el dolor que presentan los trabajadores para abordarlos, para preocuparse, no solamente por esos trabajadores que presentan dolor, sino por todos los trabajadores que ocupan que no hay que esperar a que otros presenten la sintomatología, es decir, no vamos a mejorar las condiciones solo de los que presentan dolor, sino de todos los trabajadores, eliminar o reducir los factores de riesgo, adaptar los puestos de trabajo. De hecho, la reincorporación temprana de esos trabajadores con sintomatología garantiza más, en lo que se ha visto, su recuperación, que el trabajador se quede desligado de su rol ocupacional, no solamente ocupacional como trabajo. Favorecer el retorno al trabajo, comprender, explicar el por qué y cómo actuar ante el caso de lumbalgia, incitar a implicarse, a que el trabajador también esté involucrado en ese proceso de identificación y de búsqueda de soluciones, y evaluar las acciones, qué está funcionando y qué no está funcionando en la empresa, no simplemente proponer masivamente sin hacer una evaluación del impacto que están teniendo esas soluciones que se están implementando en la empresa. Ellos, como les decía, dentro de ese cuadro verde, tienen identificados, por ejemplo, en manipulación de carga, hasta cuánto es lo recomendado que un trabajador que presenta un cuadro de lumbalgia debería manipular. Estuve revisando si Canadá ya había modificado. Canadá es otro de los países que tiene unos parámetros definidos. Sin embargo, por supuesto, estos que definió en el 2019, Francia se basó en publicaciones de otros países, en el estado de conocimiento que se tiene. Lo que pasa es que los parámetros de Canadá no se modifican desde los años 90. Por lo tanto, por eso consideré más mostrar algo más reciente.
Pero acá, por ejemplo, en el caso del componente psicosocial, acompañamiento, escucha, una cadencia progresiva, es decir, lo que se le exige al trabajador, una velocidad limitada, la elección de pausas, que el trabajador pueda hacerlas, la organización del trabajo, ayuda, adaptación de las tareas, entre otros aspectos que considera relevante, lo considera para cuánto puede manipular para empujar, alar el trabajo repetitivo, hasta cuánto exigirle en el trabajo pesado, las posturas, la exposición a vibración, cuál sería el límite y igualmente cómo prevenir las caídas a nivel en los trabajadores que presentan cuadros de lumbalgia. Esto hace parte de la publicación 2023, donde de la Organización Mundial de la Salud, las guías para el manejo no quirúrgico de los cuadros crónicos de lumbalgia primaria, y dentro de eso está la educación, la terapia física, la terapia psicológica, los medicamentos. Aquí en medicamentos no solamente es lo tradicional, ahí también la OMS resalta sobre las evidencias que hay del uso, incluso de plantas, del uso de la acupuntura, de la medicina oriental, entre otros las terapias multicomponentes. Lo que resalta la OMS es que definitivamente se deberían buscar terapias multicomponentes, es decir, bajo una visión holística biopsicosocial, donde en lo biológico pues vamos a buscar la funcionalidad. Tenemos lo psicológico, pues allí incluye incluso terapias como la de atención plena, como la respiración, la meditación, que a propósito de ello, en el caso de las lumbalgias, pues les recomiendo, ustedes pueden buscar por YouTube las meditaciones del Dr. Joe Dispenza o las meditaciones Bombones para el Alma, es un canal que me gusta mucho. Hay de meditaciones, muchas ligadas hablándole a las células para la recuperación no solamente de enfermedades musculoesqueléticas, sino enfermedades de todo índole. Y lo social pues va hacia que se sea funcional a la prevención de la discapacidad ocupacionalmente, que pueda desarrollar sus actividades, porque en el caso de la lumbalgia es que se presenta limitación, incluso en algunos casos para moverse, la persona no puede estar sentada, no puede estar de pie, se presenta dolor. Y en de las terapias psicológicas, por supuesto, como en el cuadro, en el caso de las lumbalgias está el tema de la ansiedad, está el tema de la depresión, que se da. Por lo tanto, pues el manejo psicológico es importantísimo en los pacientes que presentan este tipo de patologías. En cuanto a la estrategia integral de salud musculoesquelética, hay un programa para el control de peligros asociado a manipulación manual de cargas. En este momento estamos haciendo la actualización teniendo en cuenta los cambios que hay en la normatividad internacional, en la ISO. Hay fichas para el manejo de la lumbalgia, está la guía de buenas prácticas, están los repertorios de recomendaciones para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, está el programa de actividades terapéuticas hay un capítulo dedicado en el catálogo de ejercicios terapéuticos, se puede encontrar a través de Posipedia. El entrenamiento específico para sintomatología lumbar, un entrenamiento de estabilización estática y dinámica para principiantes, con unas exigencias ya intermedias o con unas exigencias avanzadas. Ese es parte de todas las soluciones que Positiva tiene. Aquí encuentran algunas. Esta es la publicación de la OCHA, esta es la publicación de la Organización Mundial de la Salud y el enlace de Posipedia para acceder a soluciones de la estrategia integral. Claudia, vámonos a nuestro segundo sondeo. Muchas gracias, doctora Nora. Claro que sí, iniciamos con nuestro sondeo final. Las lumbalgias pueden ser generadas por A, tabaquismo, B, sedentarismo, C, manipulación manual de cargas de todas las anteriores, E, D son correctos. Estas son las respuestas de la primera pregunta. A, tabaquismo con un 1%, B, sedentarismo con un 3%, C, manipulación manual de cargas con un 10%, de todas las anteriores con un 17%,
B y C son correctas con un 69%. Doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, aquí sí digo que fue culpa mía no haber resaltado el tema del tabaquismo en el caso de las lumbalgias. En efecto, el tabaquismo también se asocia con el desarrollo de problemas de espalda porque incide en la descalcificación de las estructuras, incide en esa osteoporosis y adicionalmente se presenta la tos del fumador, que también puede dar lugar a cuadros de lumbar. En este orden de ideas vamos a aceptar el tema de que B y C sería lo correcto porque fue un error mío no haber resaltado que el tabaquismo. ¿Qué vemos en cuanto al tabaquismo? La población que está fumando más es la masculina, entonces pues es más preocupante en esa población y la invitación es a que se reduzca, a que se busque, a que se modifique ese hábito. Ya conocemos todos los efectos nefastos que tiene el fumar y también otro tema que inquieta. Revisé las estadísticas del Ministerio de Salud en Colombia del año pasado y lo que evidenció es que en la población joven se está dando un pico representativo en cuanto al hábito de fumar. Muchas gracias, doctora Nora. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Ante casos de la lumbalgia en las empresas se debería A, favorecer el retorno al trabajo, B, mejorar las condiciones de trabajo de todos, C, mejorar los puestos de los trabajadores con lumbalgia, D, ninguna de las anteriores, E, A y D son correctas. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, favorecer el retorno al trabajo con un 1%, B, mejorar las condiciones de trabajo de todos con un 12%, C, mejorar los puestos de los trabajadores con lumbalgia con un 11%, D, ninguna de las anteriores con un 1%, E, A y B son correctas con un 75%. Doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, nos fue bien, la respuesta correcta es la E, A y B. Pasamos de un 62% a un 75%, como vimos allí específicamente en el modelo que propone el Instituto de Prevención de Seguridad y Salud en el Trabajo de Francia. Tenemos que es necesario actuar sobre todos los puestos de trabajo. Esa es una pregunta que formulaba recientemente en un contexto de formación para todos nuestros aliados. Y es que definitivamente tenemos que ser proactivos, no reactivos, no solamente actuar en aquellos casos que ya presentan enfermedad. Muchas gracias, doctora Nora. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Este sondeo final. Son medidas preventivas para promover la salud musculoesquelética de la espalda. A, controlar la exposición a vibraciones. B, promover hábitos sanos. C, promover ayudas para la movilización de cargas. D, todas las anteriores. E, B y C son correctas. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, controlar la exposición a vibraciones con un 1%, B, promover hábitos sanos con un 0%, C, promover ayudas para la movilización de cargas con un 2%, D, todas las anteriores con un 79%, E, B y C son correctas con un 18%. Doctora Nora, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Nos fue muy bien. La respuesta correcta es la D, todas las anteriores. Pasamos de un 61 a un 79%. Cuando hablamos de hábitos sanos, en el tema de prevención de desorden musculoesquelético y por supuesto de espalda, incluye alimentación, incluye actividad física, incluye también el dormir. Recuperarnos es importante. El dormir no simplemente se trata de que vamos a descansar. Cuando dormimos tenemos una recuperación física, tenemos también el proceso de aprendizaje, de hecho, cuando dormimos se afianza y también liberamos todas esas sustancias que se acumulan en nuestro cuerpo, todas las células que están deformes, incluso también es una manera, como hay muchos aspectos
positivos en dormir. Muchas gracias, doctora Nora. Tenemos, de hecho, una pregunta del señor John Alexander Carlos Rojas. Buen día, ¿cómo se identifica que una persona sufre de artrosis? Bueno, hay medios diagnósticos para poderlo establecer y cada trabajador o cada persona es un caso particular, no podemos estandarizarlo y meterlo como en la misma cesta. Entonces, pues serán los medios diagnósticos los que van a determinar por parte de los especialistas, de los profesionales, que la persona presenta esa patología. Muchas gracias, doctora Nora. Tenemos otra pregunta de la señora Ruth Angélica Pérez. Ella dice, ¿a qué hace referencia con favorecer el retorno al trabajo? Bueno, que el trabajador pueda regresar a su actividad laboral. Ese retorno al trabajo puede ser en condiciones especiales, es decir, que necesita modificar el puesto, que solamente tenga restringido hacer X tareas, o incluso puede ser el retorno al trabajo, pues ya cuando son cuadros crónicos, en el cual es necesario hacer una reconversión de mano de obra, es decir, que se capacite al trabajador para ocupar otro cargo. Entonces hay diferentes consideraciones allí, pero en el retorno al trabajo es que el trabajador pueda volver a estar en su hábitat laboral, desarrollándose, siendo productivo. Ser productivo pues hace parte de nuestro proyecto de vida. Muchas gracias, doctora Nora. Tenemos más preguntas, pero pues el tiempo no nos alcanza, entonces vamos a hacer como las más así relevantes. ¿La lumbalgia mecánica reaparece cada cuánto después de haber aparecido en un espacio u aspecto laboral? Bueno, lo que yo decía anteriormente es que cada situación es particular. Si la empresa no hace nada y la persona sigue expuesta a los mismos factores o igualmente de manera individual, si no consideramos las recomendaciones por parte de los especialistas sobre el tipo de ejercicio de fortalecimiento que tenemos que hacer a nivel muscular, pues fácilmente volvemos a tener un cuadro a la vuelta de la esquina, como decimos. Entonces, eso va a depender de las acciones individuales y lo que establezca la empresa. Muchas gracias, doctora Nora. Tenemos, ya vamos a hacer como la última rápidamente. Dice, ¿cómo ayudar a una persona cuando se encuentra con lumbología? ¿Lumbología o Así lumbalgia debe ser? o Bueno, sería yo le invitaría a que ahí en la página, si ustedes escriben lumbalgia OMS, les van a salir muchos artículos que han salido en estos últimos años sobre, se dan las recomendaciones, cómo acompañar a esa persona que presenta un cuadro de lumbalgia. Por supuesto, la familia se va a ver implicada con esa persona que presenta, porque es que como vimos allí, es la primera causa de discapacidad. La lumbalgia es muy discapacitante y esa persona pues va a verse restringida incluso en actividades básicas cotidianas. Entonces, hay que buscar apoyo igualmente a través de las EPS, hay folletos que dan las recomendaciones de cómo acompañar a un miembro de la familia que presenta este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctora Nora. Y ya, esta es la última para cerrar. ¿Cómo se llama el doctor para buscar en YouTube para meditaciones? Sí, se escribe J-O-E, Joe Dispensa, con Z. Vea, lo van a amar porque toda su investigación es muy reconocido a nivel internacional. Si son principiantes, está la meditación de la mañana, 15 minutos, poco a poco, pero él es un experto en la sanación con esta, bueno, cuando lo escuchen se van a acordar por qué les recomiendo este doctor y sus meditaciones. Muchas gracias, doctora Nora, por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos en una próxima oportunidad.
Ha sido un placer y les deseo una feliz semana a todos. Muchas gracias, doctora Nora. En esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes del Huila y sus alrededores a que participen del Congreso Técnico en Promoción y Prevención Huila Más Positiva 2024 que se realizará en Neiva este 22 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para nuestros asistentes. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal Posipedia en la sesión Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan una excelente tarde. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.